¿Has pensado alguna vez en estudiar filosofía, pero no sabes qué estudiarías ya que estés dentro de la carrera? ¿Temes arrepentirte o temes que la filosofía no te vaya a servir para nada en la vida? Pues este es tu video. ¿Qué tal, mis queridas filósofas, mis queridos filósofos, mis querides filósofes? Esto es Filosofía desde Cero y yo soy Gerardo López Otelo, licenciado en Filosofía. Y es por esto último que me he decidido hacer este video, ya que a mí me hubiera gustado que me dieran la información que yo estoy a punto de darte antes de inscribirme siquiera a la carrera de filosofía. Entonces, si tú estás pensando en estudiar filosofía, ya sea licenciatura, grado, como le llamen en tu país, te voy a dar algunos consejos, te voy a dar algunos requisitos que pienso que tendrías que cumplir para meterte a estudiar, y después de todo ello, tú decidirás si debes o no estudiar filosofía. Primeramente te pondré algunos requisitos que creo yo que debes de cumplir para estudiar filosofía. Después te hablaré de lo que vas a ver a lo largo de la carrera, de cómo irte especializando. También te voy a hablar de normales modalidades de tesis que hay en las carreras de filosofía. Y por último, qué hay que esperar al finalizar los estudios en filosofía. Todo esto lo vamos a ver filosofando. Entonces, vamos a filosofar. Si estás pensando en estudiar la carrera de filosofía, la primera pregunta que yo te sugiero que te hagas es: ¿cumplo los requisitos para estudiar filosofía? ¿Soy apto para ello? Y bien, ¿cuáles son estos requisitos? Yo esencialmente encuentro dos. El primero, que es tener interés por la filosofía, y el segundo, tener una pasión y un gusto por leer. Vayamos al primero. Sé que parece un poco obvio que si quieres estudiar filosofía, un requisito sea tener interés por la filosofía, si no, pues, ¿por qué te fijarías en esa carrera? Pero lo que yo vi cuando estuve en la carrera de filosofía es que muchos se metieron con una visión muy limitada acerca de lo que es la filosofía y todo lo que abarca. Muchos de estos estudiantes observé que tenían una noción de filosofía como si esta fuera simplemente algunos escritos, algunas reflexiones acerca de la existencia y de la vida, cuando la filosofía abarca mucho más que eso, implica mucho más que eso. Sí, hay algunos filósofos que tienen reflexiones acerca de la existencia, una postura ante la vida y cómo actuar en ella, pero esto es una muy pequeña parte de todo lo que abarca la filosofía. Entonces lo que yo te sugeriría es que investigues si tienes un verdadero interés por la filosofía, teniendo en cuenta que ella abarca muchas más cosas. ¿Cómo puedes investigar esto? Pues simplemente te sugeriría que leyeras algunos textos filosóficos, algunos filósofos directamente. A pesar de que no vayas a entender muchas cosas, no te preocupes. Esto ya lo vas a ir entendiendo en la carrera si es que te metes, pero es importante que veas lo que vas a estudiar a lo largo de todos los semestres. ¿Qué textos te podría proponer para que te des este clavado en la filosofía? Pues el primero, un clásico de clásicos, que es la Apología de Sócrates. La Apología de Sócrates es un diálogo platónico, un diálogo de Platón, en el que Sócrates se defiende de un juicio llevado a cabo contra él en Atenas. Este texto para mí es muy claro, muy apasionante y sé que lo vas a disfrutar mucho. Ahora bien, este texto de la Apología de Sócrates es un texto antiguo, un texto de la antigua Grecia. Puedes darte un salto también a leer un texto moderno, un texto que en su lenguaje te va a resultar mucho más familiar, mucho más cercano a nosotros, que es Las Meditaciones Metafísicas de René Descartes. Las Meditaciones Metafísicas son un texto muy claro también. Lo padre de este texto es que no presupone que sepas algo de filosofía para comprenderlo. Son meditaciones que Descartes se hizo desde nada, desde cero. Entonces vas a poder entenderlo. Nada más que este texto, a diferencia de la Apología de Sócrates, te demanda pensar un poco más, es un poco más profundo. Así que hay que leerlo con detenimiento.
Y otro texto que te puedo recomendar que inicies la lectura, no que lo leas completo porque es sumamente extenso, pero que leas los primeros capítulos, es El Leviatán de Hobbes. Hobbes es un filósofo enfocado sobre todo a filosofía política, pero no por ello no toca otros temas como la naturaleza del hombre. Y en El Leviatán, los primeros capítulos tratan acerca de eso, acerca de la naturaleza del hombre para, después de conocer su naturaleza, fundar el Estado. Entonces, te recomiendo que de Hobbes leas los primeros capítulos y te recomiendo que los otros dos textos, las Meditaciones Metafísicas y la Apología de Sócrates, sí trates de leerlos completos. Sin embargo, si no tienes mucho tiempo, simplemente lee unas cuantas páginas para que veas qué argumentos hay, con qué lenguaje se lleva a cabo cada uno de los escritos, ya que el chiste es saber si esos textos que no hablan sobre una postura ante la vida, sobre la existencia, sobre el sentido de la vida, etc., te llaman la atención, ya que esta clase de textos, como muchos otros, van a ser los que vas a ver a lo largo de los semestres. Ahora bien, respecto al segundo requisito, menciono que debes de tener un gusto por la lectura, y esto lo digo porque si algo vas a hacer en la licenciatura o el grado de filosofía, va a ser leer, leer y leer. La filosofía se expresa principalmente mediante textos, se transmite mediante textos. Vas a ver de hecho que muchas de las clases, la mayoría, van a ser comentarios de los textos que tú ya leíste en casa. Entonces vas a tener que leer en tu casa, en el camión, en la banqueta, en la bici. No es cierto, no lean si van manejando. Vas a tener que leer a todas horas. Entonces, entrar a una carrera que te demanda leer tanto, siendo que no tienes el gusto por la lectura, pues la verdad es que te va a generar un gran conflicto. No te estoy diciendo que antes de entrar a la carrera debes de leer 8 horas diarias, sino simplemente que reflexiones acerca de si tienes el gusto por la lectura o si tienes más o menos el hábito por ella. Después de estos dos requisitos que yo te propongo, pasemos a qué vas a ver en la licenciatura de filosofía. La filosofía es rigurosa, sistemática y tiene sus ramas. Por ello es que en una primera etapa de la carrera lo que te van a enseñar es una historia de la filosofía a muy grandes rasgos, una introducción a la filosofía, para generarte este panorama de qué es todo el sistema filosófico de la historia. En esta primera etapa, en donde vas a conocer las épocas de diferentes filósofos, te recomiendo comprarte un diccionario de filosofía que te va a resultar muy útil para, mientras estás leyendo, estudiando, irte empapando de todo este lenguaje filosófico. Cualquier concepto que no entiendas de esas primeras lecturas que vas a tener de introducción a la filosofía, búscalo en el diccionario, busca todo en el diccionario y así vas a ir inmiscuyéndote cada vez más en todo este bagaje de términos filosóficos. Otras clases que te van a dar en esta primera etapa, en el inicio de la carrera de filosofía, va a ser seguramente algo de argumentación y de lógica. Estas clases son muy importantes, así que pon mucha atención en ellas si es que te metes a la carrera, ya que la filosofía es principalmente argumentos organizados sistemáticamente, y para acercarte a esos argumentos y comprenderlos, vas a necesitar de tus clases de argumentación y de lógica. Y bueno, hay que decir que esta base normalmente está en todos los planes de estudio, a pesar de que todos los planes varían entre sí, varía el énfasis hacia qué rama le dan en cada una de las universidades. Y la segunda etapa, después de esta introducción a la filosofía y de esta creación de una base, ya dependerá del centro universitario en el que estés. Va a variar, algunos centros universitarios, algunas universidades le dan énfasis a filosofía de la ciencia, otros a filosofía del lenguaje, otros a filosofía política, otros a ontología, otros a historia de la filosofía. Pero a pesar de que normalmente vas a ver más materias de alguna de estas ramas, siempre hay un poco de todo y tú vas a tener la oportunidad de especializarte en alguna de estas ramas, en alguno de los temas de estas ramas que te interese o en alguno de los filósofos que toque alguna cosa de estética, de política, de ética, de lo que a ti te interese. Conforme vayan avanzando los semestres, conforme vayas estudiando los filósofos, vas a ver que alguna rama te va a interesar más.
te va a interesar más la estética, te va a interesar más la ética, te va a interesar más la filosofía de la ciencia. Es ahí cuando debes de ver qué filósofos y qué temas son los que más te interesan para que después indagues en ello. También te recomiendo que busques maestros o otros alumnos que sepan del tema y que puedan auxiliarte en textos, en asesorías, para que después de los semestres que vayas pasando, puedas ir encontrando algún tema sobre el que vayas a poder hacer tu tesis. Entonces, a lo largo de la carrera, vas a seguir estudiando los filósofos básicos, vas a seguir muy probablemente teniendo materias obligatorias que siguen generando una base en ti de toda la historia de la filosofía, pero también van a haber otras materias que tú eliges, y esas materias tú las vas a elegir dependiendo de qué te interesa. Vas a tener una gran variedad. Al final de todo esto, debes de ir pensando en cómo vas a titularte, en cómo vas a acabar la carrera, que es el siguiente punto. El modo de titularte va a depender de la universidad en la que estés y de las opciones que ésta te dé. Puedes titularte en algunas universidades por puro promedio, en otras te dan también la opción de hacer un examen de conocimientos generales, pero lo que más abunda es la modalidad de tesis o de tesina. La tesis, la más común de todas las modalidades para titularte, es simplemente elaborar un texto en donde tú vas a defender una tesis, una afirmación sobre algún tema que a ti te interese. Entonces recuerdas que a lo largo de los semestres debiste de ir pensando en qué filósofo o tema te interesa e ir inmiscuyéndote en él, investigando en él. Pues aquí es donde vas a escribir todo lo que investigaste para tratar de crear una obra y defenderla. Entonces, la afirmación que tú tengas en esa obra, que por ejemplo puede ser una nueva manera de interpretar un concepto de Kant, esa afirmación tú la vas a tener que defender con argumentos en toda la tesis. La tesis para mí es algo muy, muy importante. Es algo muy importante porque los filósofos, creo yo, debemos de enfrentarnos a este reto que es crear un texto de filosofía, innovar. Todos los filósofos a lo largo de la historia tuvieron que enfrentarse a este reto, a pensar para después crear algo. Entonces, a todos estos filósofos también les costó lo que a ti te va a costar empezar con una tesis. Entonces te recomiendo mucho esta opción para que tengas la experiencia de lo que es hacer una tesis. Y todo lo que ello implica, que es investigar, escribir, corregir lo que escribiste, ser corregido en tus correcciones por tu director de tesis y tus sinodales, saberte que eres inútil en realidad, deprimirte, tener que depender de fármacos, ir al psiquiatra. No es cierto, ya es broma. No, pero sí es un reto difícil, pero la verdad es que te lo recomiendo mucho porque vas a agarrar experiencia de qué es investigar, escribir, ser muy sólido en tus argumentos, saber equivocarte, y todo esto te va a abrir muchas puertas para dedicarte a la divulgación o a la publicación de filosofía, para estudiar un posgrado, para demostrar la manera en que tú puedes argumentar, y en el futuro, si quieres estudiar una maestría o un doctorado, tú ya vas a tener las habilidades y la experiencia de hacer una tesis y no vas a empezar desde cero. Y una vez hecho la tesis y una vez teniendo tu título, queda preguntarnos qué hay después de eso, ¿no? Que es el siguiente punto. Poco después de salir de la carrera, te vas a estar preguntando qué sigue ya que te titules. Pues bueno, esta pregunta, la verdad es que yo también me la hago, ya que yo hace poco me titulé y actualmente estoy desempleado, así que si tienes un empleo para mí, envía un mensaje al correo. Bueno, ya, basta de chistes. Yo en lo personal estoy esperando a que toda esta situación de la contingencia sanitaria y que todo el confinamiento termine o al menos disminuya para continuar con mis trámites a una maestría. Estoy pensando en estudiar una maestría. Sin embargo, esto va a depender de ti. Tú eliges qué quieres hacer. Para otros, va a ser suficiente con la licenciatura para haber conocido la filosofía y para buscar trabajo. Para otros, pues simplemente estudiaron filosofía por gusto y no van a buscar un trabajo de eso, de filósofo. Para otros, si va a ser necesario,
especializarse aún más en una maestría y en un doctorado. Hay muchas opciones, pero esto ya va a depender de ti, de qué eliges, de qué quieres hacer de tu futuro. Y muy bien, hay un paréntesis que quisiera hacer acerca de todas esas personas que no pueden llegar a estudiar filosofía. Yo encuentro principalmente dos motivos en general, a pesar de que pueden ser múltiples, para no poder estudiar filosofía. Principalmente que tus padres no te apoyen y, en segundo lugar, dificultades económicas. Respecto a la primera, muchos padres y madres temen a las carreras de las humanidades, quizás exceptuando derecho, ya que se preguntan, temen que su hijo no vaya a encontrar empleo o que este empleo no vaya a ser bien pagado. Y también hay muchas personas que simplemente no tienen los recursos económicos a su alcance para estudiar filosofía. Entonces también quiero hacer un video hacia ellos, dándoles algunos consejos, sugiriéndoles algunas acciones que pueden llevar a cabo a pesar de que no puedan estudiar filosofía. Pero eso va a ser en un próximo video. Por ahora esto es todo. Espero que todo lo que te haya contado, que te haya dicho, haya generado un interés en ti y te ayude a llevar a cabo una decisión mucho más sólida, mucho más clara acerca de si quieres o no estudiar filosofía. Y al final, tú eres el que responde a la pregunta principal de este video. ¿Debes o no estudiar filosofía? Si llega a interesarte todo esto que te conté y si cumples con los requisitos que yo te sugerí, la verdad es que te invito a que estudies filosofía. Que estudies filosofía, ya que te va a cambiar la vida como a mí me lo hizo, te va a cambiar la forma de ver el mundo y te va a permitir dedicarte a lo que a ti tanto te gusta. Entonces, ¿tienes interés? Hazlo. Estudia filosofía. Esto es todo por el día de hoy. Yo soy Gerardo López Otelo y nos vemos en un próximo video.